Hemos venido hablando desde ayer sobre el atentado sufrido por el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Él, como hemos comentado, fue víctima de un atentado el pasado sábado en Bogotá y sigue en estado crítico, aunque permanece estable, informó esta mañana la Fundación Santa Fe, donde permanece ingresado. En su parte médico más reciente, su condición no ha tenido una mejoría notable con respecto al último reporte publicado por ese centro médico el lunes, que informó que el también precandidato presidencial había mostrado una escasa respuesta a las intervenciones y cuidados médicos a los que había sido sometido. Vamos a hablar sobre pues el hecho, el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay y el significado que tiene esto para Colombia, especialmente para el próximo proceso político en ese país, con Diego Santos, consultor, periodista, cofundador y director de Noticioso 242, que nos acompaña desde Bogotá. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, pues no tan buenos, pero muchas gracias por este espacio para hablar de lo que está pasando en Colombia. Entiendo, ha sido algo verdaderamente duro lo que han vivido en los últimos días los colombianos a raíz de este hecho. Y quisiera comenzar por mencionar una entrevista que le realizaste a Miguel Uribe, una entrevista muy interesante que he tenido la oportunidad de escuchar, y en la que él pues habla de la violencia que sufre el país. Dice que la violencia es el peor azote para Colombia y se propone como precandidato a la presidencia que en caso de llegar al Palacio de Nariño, pues él emprendería una cruzada por la paz y por la seguridad en Colombia. Y yo sé que pues las investigaciones están en curso, Diego, pero pues se me ocurre preguntarte si justamente esa propuesta pues no fue algo que lo puso a él mismo en peligro. Pues ahora todos son conjeturas, aquí hay una investigación en curso, él era porque todavía está vivo, es uno de los líderes de la oposición, era el candidato que estaba punteando por el Centro Democrático de una baraja de 5 precandidatos, y su discurso pues claramente era muy duro en contra de las estructuras mafiosas, en contra de las estructuras delincuenciales del país. Entonces, a tu pregunta es algo que no se puede descartar. Pero lo que estamos viviendo en las últimas horas, donde hay unos ataques, en la mañana de hoy hubo 16 ataques terroristas en el Valle del Cauca, que es un departamento al suroccidente de la capital de Bogotá. Pues lo que nos está mostrando es que hay un intento de desestabilizar el país, que así como le pasó a Miguel, le pudo haber pasado a cualquier otro candidato de la oposición. Y pues son unos momentos muy delicados, unos momentos que requieren de mucha mesura, que requieren de serenidad, porque hoy en ese ámbito de las redes sociales todo el mundo está tratando de pescar en río revuelto, Claro. y si nos dejamos llevar por lo que están diciendo unos y otros, pues vamos a terminar muy mal aquí en Colombia. Pues no sé qué tan comparables sean, pero yo no he dejado de pensar en el atentado en el que murió Fernando Villavicencio en Ecuador, en el vecino país de Ecuador, en agosto de 2023. Era un candidato que también, cada uno en su estilo, por supuesto, pero también hablaba en contra de los grupos mafiosos, los grupos criminales. No sé si pues esto también ha aparecido en el contexto de la información allá en Colombia. Pues nosotros que llevamos 30 años viviendo o conviviendo con las fuerzas del narcotráfico y países donde hay cultivos, donde hay un negocio muy fuerte del tráfico de drogas, pues se convive con la violencia hacia los políticos, movimientos políticos que promueven políticas muy duras en contra del narcotráfico. Así que sí es probable que ese discurso haya tenido alguna injerencia, pero pues hasta que las autoridades no determinen quién fue el autor intelectual de esto, que todo apunta, por lo que ha dicho el presidente, por lo que ha dicho el ministro de Defensa, que son las disidencias de las FARC, que es un movimiento narcotraficante, eso ya no es un movimiento guerrillero, Sí. pues sí lo puedes enlazar uno con otro, y creo que ustedes mismos en los últimos 10 15 años también han vivido momentos muy duros contra el narcotráfico. ¿Qué te digo, Diego? Lo que estamos viviendo en México con varias zonas del país controladas
por grupos criminales que utilizan incluso drones para atacar con bombas a población civil y atacarse entre ellos y también atacar a las fuerzas de seguridad. Es un fenómeno común en nuestros países, lamentablemente. Me pareció muy interesante todo lo que planteaba, su historia personal, el asesinato de su madre, periodista que fue con una trampa llevada a las garras de Pablo Escobar, secuestrada y finalmente asesinada en un intento secuestro. Toda esta historia, pues me imagino, así te lo dice en la entrevista además, era el ADN de su participación política. Pues él cuenta, para las personas que no sepan, Miguel Uribe Turbay pertenece a una de las familias más importantes políticas del país. Su mamá era una periodista, directora de un medio de comunicación, y en la década de los 80, en 1989, para ser más precisos, pues fue secuestrada por Pablo Escobar. Ahí dos eran las razones. La primera es que le estaban cobrando al papá de Diana, que era la mamá de Miguel, el que fuera el que firmara el tratado de extradición con los Estados Unidos, y el segundo era para presionar al gobierno colombiano para que prohibiera la extradición en Colombia. En un operativo militar, pues claramente que no salió bien, terminaron matando, los que tenían secuestrado a Diana, la terminaron matando, y Miguel nació él tenía 3 años y eso condicionó pues su vida. Y él hizo una causa, el luchar contra el narcotráfico, contra la violencia, pues su principal bandera. Así lo hizo en el Consejo de Bogotá, así lo hizo cuando trabajó en la alcaldía de Bogotá como mano derecha del entonces alcalde Enrique Peñalosa, y lanzándose a la alcaldía hace un par de años y ahora a la presidencia de la República. Sorprende, incluso espanta, diría yo, pues la juventud del sicario pues a la vista de todos, en medio de un mitin, dispara en contra del senador Uribe. ¿Qué dice? Yo sé, nuevamente sé que todo esto está pues sujeto a investigación, pero ¿qué dice el hecho de que sea un chico tan joven el que pues ejecuta el atentado? Pues es el reflejo de lo descuadernada que está la sociedad colombiana, y diría que no solo colombiana, sino la latinoamericana. Yo no le tengo ninguna simpatía ni empatía a este muchacho, pero sí entiendo que las condiciones que lo llevan a él a perpetrar algo así, pues son unas condiciones que ha creado el propio Estado, que hemos creado los colombianos, de haber dejado en el abandono a estos muchachos, pues que son lo más apetecido por las bandas criminales y terroristas para perpetrar sus crímenes. Que tenga 15 años no solamente es doloroso, sino indignante como Ujú. país, que nosotros estemos produciendo estos niveles de violencia en gente tan joven, que no se ve en sociedades más desarrolladas. Y esto pues es una bandera de alerta de lo mucho que nos falta para convertirnos en un país civilizado y Ujú. desarrollado. Hace pocos años, Diego, se veía con mucha esperanza la firma del acuerdo de paz en Colombia. Me tocó a mí asistir como periodista a este hecho y pues parecía que Colombia iba superando una historia muy larga de un conflicto interno. Con la participación de un grupo que pues posaba como revolucionario, pero en realidad era un grupo narcotraficante. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿No alcanzaron los acuerdos? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues yo sé que de manera Pues resumida no mire, nos daría mucho tiempo de detallar. para serte muy franco, aquí hubo una votación que fue el llamado plebiscito para refrendar los acuerdos. Ese plebiscito, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo perdió, y él había prometido que si perdía el plebiscito, la negociación de paz, los acuerdos de paz, pues se acababan, porque era la voluntad del pueblo. Yo estuve muy a favor de los acuerdos de paz, con sus fallas y demás, pues era una manera de desarmar y desescalar el conflicto en Colombia, pero hay hubo un rompimiento con la Constitución, hubo un rompimiento con las reglas del juego, hubo una burla al pueblo colombiano, habiendo continuado con ese proceso de paz.
al que la sociedad colombiana le dijo que no. Eso ya es Ujú. otro motivo de debate. Luego de eso, durante esos acuerdos de paz, se prohibió la aspersión de la cocaína y ahí hubo una disparada monumental de los cultivos de coca en todo el país. Nosotros llegamos a tener hace 10 años más o menos 30.000 hectáreas de coca. Hoy estamos nadando en 300.000 hectáreas de coca. Los grupos armados se fortalecieron. Durante el gobierno de Duque no hubo una política de seguimiento de los acuerdos de paz y de ocupar esas zonas que se habían dejado, que habían dejado libres las FARC. Entonces, esto no es solamente culpa de Petro, Ujú. esto no es culpa de Duque, esto no es culpa solamente de Santos, es una mezcla de todos los gobiernos que no supieron cómo fortalecer los acuerdos que se hicieron, cómo ocupar territorios que quedaron a merced de estos nuevos delincuentes. Y lo que tenemos hoy es un proceso de paz que no tuvo que haber seguido porque el pueblo le dijo que no. Ujú. Y después lo que tuvimos es una implementación em, lamentable por parte de Santos, por parte de Duque y ahora por parte de Petro. O sea, ni el acuerdo de paz ni una consecuente acción de seguridad fortalecida. Es decir, podríamos decir que Colombia está, y me duele mucho preguntarlo así, pero tengo que hacerlo, ¿está peor que antes? Pues no está mejor que hace 10 años. Yo no te Ujú. diría que hemos llegado a los niveles de la violencia de Pablo Escobar, pero estamos caminando hacia ese abismo. Tenemos unas fuerzas militares bajo un presidente que literalmente las dejó prácticamente morir. Un presidente ausente, hoy tras los 16 atentados, es que no estamos hablando de uno, estamos hablando de 16 atentados terroristas en el Valle del Cauca. El presidente no se ha pronunciado. Mm. Mañana tiene convocada una gran marcha en Cali y no la ha desconvocado. Es como un presidente que vive ausente de la realidad y pese a que hay fuerzas políticas y fuerzas ciudadanas que Ujú. darlo porque el momento del país lo requiere, que se Sí. rodee a la institución presidencial, eh, pues no hay señales de vida por parte de él para que esta situación la podamos revertir o cambiar. Entonces, hoy no estamos peor que antes, Ujú. pero es muy probable que estemos si las cosas continúan como van. Pues Diego, muy agradecido contigo y mi mayor solidaridad con Colombia, que es un país muy querido para México y los mexicanos. Esperemos que, pues, que se llegue a fondo en la investigación de este atentado y que se puedan dar pasos hacia la paz, hacia la seguridad, algo de lo que te habló ampliamente en la entrevista que le hiciste Miguel Uribe. Un fuerte abrazo desde México, Diego. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, gracias Diego Santos, consultor, periodista, cofundador y director de Noticioso 242, hablando desde Bogotá.